El expansionismo japonés en Asia Oriental. Voy a comenzar con el impacto del nacionalismo y el militarismo en la política exterior japonesa de 1853 a 1930. Empezamos con los orígenes del nacionalismo y el militarismo japonés. La estructura socioeconómica japonesa existente entre los siglos XVIII y XIX era muy similar a la del feudalismo en la Europa medieval. El emperador, aunque inicialmente detentaba el poder político, se había convertido en una figura religiosa de carácter divino. El poder político real descansaba en la figura del shogun, una especie de dictador militar que apareció en 1192. Existía una nobleza dueña de inmensos latifundios conocida como daimios y una casta guerrera a sus órdenes, los samuráis, con una ética, el bushido, basada en el valor, el sacrificio y la obediencia ciega, y una masa de campesinos de tipo servil. En el siglo XVI, después de un periodo de guerras civiles, se hizo con el título de shogun Ieyasu Tokugawa. Él y sus descendientes gobernaron Japón hasta 1867, que se conoce como el Shogunato Tokugawa, y desde 1639 inaugurarán una política de aislamiento y rechazo a las influencias occidentales, que es conocido como el Sakoku. En 1853, y como parte del expansionismo colonial occidental, una flota de guerra estadounidense al mando del comandante Perry y formada por barcos a vapor arribó al puerto de Tokio y mediante amenazas obligó a Japón a abrirse al comercio internacional en el Tratado de Kanagawa en 1854. Este hecho generó una tremenda conmoción en el país y provocó la aparición de un grupo político partidario de convertir a Japón en un país fuerte al estilo europeo para evitar convertirse en una colonia o títere de las potencias occidentales, como ocurría con China por esos mismos años. En 1867 el shogunato Tokugawa fue disuelto y llegó al trono el nuevo emperador Mutsuhito. Mutsuhito fue emperador desde 1867 hasta 1912. También es conocido como emperador Meiji y fue el responsable de iniciar toda una política de reformas. Estas reformas fueron la disolución del feudalismo, el inicio de una revolución industrial, la creación de una democracia limitada y la modernización del ejército y la flota de guerra, siguiendo respectivamente el modelo alemán y británico. Este enorme esfuerzo tenía una serie de objetivos que se convirtieron en el eje de la futura vida política japonesa basada en un fuerte nacionalismo. Convertir a Japón en una potencia internacional que pudiese tratar de igual a igual a los poderes occidentales, la creencia de que Japón estaba destinado a liderar el resto de los países asiáticos y la necesidad de conseguir materias primas y mercados para su creciente industrialización, evitando que otras potencias europeas accediesen a ellos. Responder a cualquier intento de injerencia occidental y la necesidad de asegurar una posición estratégica que permitiese defender al país en contra de cualquier ataque extranjero. Estos objetivos gozaron de una enorme popularidad entre la población japonesa e inevitablemente llevaron a un creciente militarismo, ya que existía la creencia de que únicamente podrían conseguirse mediante el uso de la fuerza. Sobre todo, Japón quería evitar la suerte que estaban corriendo otros países asiáticos a lo largo del siglo XIX. Algunos como India, Birmania, Indonesia, Indochina o Filipinas se habían convertido en colonias europeas. China, en cambio, después de varias derrotas militares, como la Guerra del Opio, había tenido que firmar una serie de acuerdos con diversos países europeos, los tratados desiguales, y había perdido gran parte de su soberanía, repartida en esferas de influencia, con varios puertos bajo control occidental, con su comercio y economía en manos europeas, y con miles de misioneros cristianos intentando extender esa religión por su territorio. El razonamiento japonés consistía en que para poder sobrevivir había que copiar el estilo occidental, tanto en cuestiones militares como económicas, como en una agresiva política exterior que llevase a la obtención por parte de Japón de su propio imperio colonial. De esta forma, en 1876 mandó su flota de guerra a los puertos coreanos y forzó a este país a firmar el Tratado de Hanwha, que obligaba a Corea a aceptar la protección japonesa y vinculaba su comercio y la economía a la nipona. En 1894 hasta 1895 tuvo lugar la primera guerra chino-japonesa, que se cerró con una rotunda victoria japonesa. En el consiguiente tratado de Shimonoseki, Japón arrebató a China el archipiélago de los pescadores, Formosa, que es actualmente Taiwán, y la península de Liaodong. Sin embargo, Occidente veía con preocupación este inicial expansionismo japonés y decidió intervenir. Francia, Alemania y especialmente Rusia obligaron a Japón a renunciar a parte de sus ganancias territoriales, lo conocido como la Triple Intervención. En concreto, Rusia se hizo con el control de la península de Liaodong, lo que enfureció a los japoneses. Porque, claro, los japoneses estaban tratando de ser como habían sido hasta entonces los occidentales y, claro,
los occidentales que hicieron, en vez de permitírselo, lo vieron como una amenaza. Las victorias frente a Corea y China en la obtención de nuevos territorios y la triple intervención fueron un acicate para el nacionalismo y militarismo japonés. El gobierno decidió incrementar el gasto militar para convertir al país en una potencia mundial capaz de plantar cara a cualquier amenaza exterior. Continuó con Japón a principios del siglo XX. En 1902 se firmó un tratado de alianza entre Gran Bretaña y Japón, el primero entre un país occidental y otro no occidental. Era un reconocimiento al creciente poderío japonés y animó a los nipones a enfrentarse con el expansionismo ruso en Manchuria que amenazaba el control japonés de Corea. El enfrentamiento entre ambos países era inevitable y la guerra ruso-japonesa, que duró de 1904 a 1905, acabó estallando con un ataque por sorpresa de la flota japonesa contra Port Arthur, que anuló a la flota rusa del Pacífico. Una posterior ofensiva terrestre llevó a la victoria japonesa en la batalla de Mukden, y la guerra se cerró con una tremenda derrota naval rusa, cuando su flota del Báltico fue destrozada por los nipones en la batalla de Tsushima. En el Tratado de Portsmouth, que puso fin a la guerra, Japón se anexionaba Corea, el sur de Manchuria, incluida la península de Liaodong, y el sur de la isla de Sajalín. Las consecuencias de la guerra ruso-japonesa fueron las siguientes. La guerra supuso un enorme costo económico y humano, más de 70.000 muertos, pero el país lo asumió sin problemas ante la euforia de que habían conseguido una victoria. Fue una de las primeras derrotas de una potencia occidental frente a un país no occidental. Japón se ganó el respeto de Occidente y alcanzó el rango de gran potencia. El resto de Asia se sintió impresionada por los éxitos japoneses y convirtió a este país en su punto de referencia. Era como el ídolo de los asiáticos. Y se creó también un nuevo imperio colonial que significó un aumento de los gastos de defensa que también fueron asumidos con entusiasmo por la población japonesa. En 1912 llegó al poder el emperador Yoshihito, que estuvo en el poder desde 1912 hasta 1926. También lo podemos llamar emperador Taisho. Sus diferentes problemas de salud hicieron que el poder pasase a manos de los diferentes partidos políticos, pero con una creciente influencia del ejército y los grandes conglomerados industriales conocidos como Zaibatsu. El estallido de la Primera Guerra Mundial, que de 1914 a 1918 ocurrió esta guerra, fue otra oportunidad que Japón no desaprovechó. En aras de su alianza con Gran Bretaña, Japón declaró la guerra a Alemania y procedió a conquistar sus territorios coloniales en China y el Pacífico. Por otro lado, la economía japonesa vio un momento de enorme expansión al convertirse en abastecedora de las necesidades de los aliados durante la guerra. Japón también aprovechó la guerra para ampliar sus ambiciones coloniales. El gobierno japonés presentó a China un documento, las 21 demandas, en el que básicamente obligaba a los chinos a convertirse en un protectorado japonés. Al mismo tiempo, con el estallido de la revolución bolchevique y de la guerra civil rusa, Japón decidió apoyar al bando anticomunista y se situó un ejército de 70.000 hombres en Siberia, con el objetivo de hacerse con el control de este territorio. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial para Japón fueron las siguientes. En el Tratado de Versalles, Japón se hizo con el control de los antiguos territorios coloniales alemanes, como la península de Shandong en China y las Islas Carolinas, Marianas, Marshall y Palaos en el Pacífico. Japón se vio obligada a retirar las 21 demandas ante la presión de Gran Bretaña y Estados Unidos. Japón acabó siendo derrotado por los bolcheviques en la guerra civil rusa y tuvo que evacuar sus tropas de Siberia sin obtener nada a cambio. La prosperidad económica conseguida por la Primera Guerra Mundial terminó con el fin de la contienda y se inició una recesión económica a partir de 1921. Japón ingresó a la Sociedad de Naciones, pero fracasó a la hora de conseguir que en los estatutos de este organismo apareciese una cláusula que hiciese referencia a la igualdad racial. Al mismo tiempo, Estados Unidos modificó su política migratoria y estableció la prohibición de la entrada de inmigrantes de origen japonés, especialmente japonés. Por tanto, el resultado final de la intervención japonesa en la Primera Guerra Mundial se presenta lleno de luces y sombras, con éxitos innegables, pero también con grandes fracasos. Fracasos que Japón tendía a achacar a las maniobras occidentales, especialmente a los estadounidenses, porque tenían un poco de resentimiento de que les hubiesen prohibido la entrada a su país. Continuamos con el punto 1.3, que es Japón en los años 20. Tras la Primera Guerra Mundial, la política exterior japonesa dio un gran giro hacia posiciones más pacíficas y basadas en la colaboración entre estados gracias a la iniciativa de Shidehara Kirujo, ministro de Asuntos Exteriores. Japón participó en una importante conferencia internacional en Washington junto a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Bélgica, Holanda, Italia y Portugal. Los acuerdos tomados aquí se conocieron como los Tratados de Washington, que ocurrieron en 1922. ¿Qué dicen estos tratados de Washington? Se accede a respetar la integridad territorial china y se decide volver a algunos de los territorios controlados por otras potencias. Japón en concreto renunció al control de la península de Shandong. Este tratado en el que lo devuelve Japón Shandong es el Tratado de las 9 Potencias.
se intenta evitar una carrera de armamento naval y se decide recortar el tamaño de las principales flotas de guerra, así como la potencia de determinados barcos. En concreto, se establece un ratio respecto al tamaño de las flotas de 5, 3, 1,75, donde el 5 corresponde a Gran Bretaña y Estados Unidos, el 3 a Japón y el 1,5 a Francia e Italia. Este es el tratado naval de las 5 potencias. Al mismo tiempo, el primer ministro Hara, que fue ministro desde 1918 hasta 1921, intentó ampliar la democracia japonesa, ampliando el derecho de voto a toda la población masculina y reforzando los poderes de la dieta imperial, que la dieta imperial era el parlamento. Se permitió una cierta libertad de expresión, la sociedad se abrió más a las influencias occidentales y Japón ingresó a la Sociedad de Naciones y fue vista a nivel internacional como una gran potencia. Esta política progresista se vio frenada por una serie de problemas que acabaron llevando a que Japón se convirtiese en los años 30 en una dictadura militar. Y estos son los motivos. El primero, democracia frágil. La mayoría de los partidos políticos japoneses eran extremadamente corruptos y dependían del apoyo económico de los Zaibatsu, de ahí que fuesen vistos con suspicacia por la mayoría de la población. Por otro lado, la revolución bolchevique fue vista por el gobierno japonés como una seria amenaza. El anticomunismo se convirtió en una obsesión y se aprobó la Ley de Preservación de la Paz, que prohibió a las organizaciones políticas de izquierdas. También la oposición a la política pacifista de Shidehara Kihuro. Para el ejército y los grupos más conservadores, los tratados de Washington fueron vistos como una traición y un intento por parte de Estados Unidos de evitar el ascenso de Japón. La política migratoria racista estadounidense también fue vista como una ofensa nacional. Todo esto favoreció el aumento del nacionalismo, el militarismo y la idea de que Japón como país era elegido por los dioses y con un destino especial. De hecho, el primer ministro Hara sería asesinado por un nacionalista radical en 1921, tras la llegada al poder del emperador Hirohito, que fue emperador desde 1926 hasta 1989, un montón de tiempo. O emperador Showa, también se le puede llamar. Se potenció su figura como la de un dios en vida dentro de esta economía, dentro de esta retórica nacionalista. También tenemos la crisis económica. Como ya hemos comentado, el final de la Primera Guerra Mundial provocó una grave recesión económica en Japón a partir de 1921, debido al fin de la demanda de las potencias aliadas. Una bajada general en el precio del arroz, provocada por las buenas cosechas y la importación del arroz extranjero más barato, agravó más esta situación. La posterior crisis económica mundial fue, de 1929, que ya os he hablado de ella en otros vídeos, fue ya el remate para el final de una década desastrosa. Se sucedieron las huelgas y las manifestaciones y los intentos por parte de los trabajadores de formar algún tipo de organización política que coordinase sus quejas. El anticomunismo imperante y el poder de los Zaibatsu llevó al gobierno a iniciar una dura represión contra los trabajadores. Por otro lado, la inestable situación política china, un país vital para la economía japonesa, preocupó también enormemente a los principales grupos de poder nipones. Vamos al siguiente punto, que es la expansión japonesa en el sudeste asiático, que ocurrió de 1931 a 1941. Las causas de esta expansión. Como ya hemos visto, la industrialización, el nacionalismo y el militarismo habían convertido a Japón en una gran potencia y habían convencido a gran parte de su población y de su clase política que el destino del país era convertirse en el líder que controlase Asia Oriental. Sin embargo, a partir de los años 30, otros factores empezaron a jugar un papel cada vez más importante. El primero es la inestabilidad política en China. El control occidental de China acabó provocando el rechazo de la población y la creación de dos grandes grupos políticos antioccidentales, el Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek, nacionalista de derechas. Voy a hacer un vídeo simplemente hablando de Mao, porque el otro partido era el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong, que voy a hacer otro vídeo de Mao, solo de Mao. Ambos partidos se aliaron formando el Frente Unido e iniciaron una campaña, conocida como la Expedición del Norte, para acabar con los señores de la guerra, que eran unos líderes militares regionales con ejércitos propios que habían surgido a raíz del caos político chino del inicio del siglo XX. Sin embargo, las diferencias políticas, porque obviamente el Kuomintang era un partido nacionalista de derechas y el Partido Comunista, pues Partido Comunista, eran bastante grandes. Y pues estos partidos se acabaron enfrentando y desencadenando una guerra civil en 1927. La debilidad política del gobierno japonés. Los sucesos chinos provocaron la reacción del ejército de Kwantung, nombre que recibía el ejército japonés estacionado en Manchuria, que inició una serie de provocaciones para intentar desencadenar una guerra con China que llevase a la anexión japonesa de la totalidad de Manchuria. Los intentos del gobierno por controlar el ejército de Kwantung fracasaron totalmente y el primer ministro Tanaka dimitió en 1929. El nuevo primer ministro, Hamaguchi, llegó al poder en 1930 con un programa basado en las nuevas buenas relaciones con China, una política de desarme y pacifismo.
Al mismo tiempo, la crisis económica de 1929 llegaba a Japón y Hamaguchi inició una política de recorte del gasto público, incluido el militar. El rechazo del ejército a esta política se plasmó en el asesinato de Hamaguchi por un nacionalista radical ese mismo año. Por último, tenemos también aquí la crisis económica. La crisis del 29 tuvo un efecto global y desencadenó una política proteccionista en casi todos los gobiernos. Para un país como Japón, que basaba su prosperidad económica en la exportación de su producción industrial, la crisis fue demoledora. Particularmente fue duro el arancel Smoot-Hawley, decretado por el gobierno de Estados Unidos, que agravaba un 200% la mayoría de los productos japoneses, especialmente la seda, cuyo valor en 1932 era una quinta parte de 1923. El resultado fue una oleada de pobreza y desempleo, hasta 3 millones de parados. Manchuria empezó a ser vista como la única solución a la crisis económica. Esta región, que era 4 veces más grande que Japón, era rica en recursos como carbón, hierro y madera, y podía convertirse en un potencial mercado para los productos japoneses y en un lugar donde situar el exceso de población japonés. Una situación especialmente crítica desde que Estados Unidos había cerrado sus fronteras a la inmigración nipona y por tanto pues muchos japoneses no habían podido emigrar a Estados Unidos, que era normalmente lo que hacían. Al mismo tiempo se veía como una posición defensiva ante la amenaza soviética. La política de conquista de Manchuria era defendida enérgicamente por el ejército de Kwantung y rechazada por los políticos más pacifistas. Además, el ascenso de Chiang Kai-shek hacía prever que los chinos no entregarían esta región sin luchar. Ahora vamos a hablar de Manchuria en 1931. El 18 de septiembre de 1931 tuvo lugar el incidente de Mukden, un atentado que destruyó un tramo de la vía de ferrocarril de Manchuria. Era una empresa japonesa. El ejército de Kwantung culpó a los chinos del incidente e inició la conquista de este territorio. Hoy en día se sabe que la explosión fue realizada por el propio ejército de Kwantung. Y si habéis visto el vídeo anterior, lo mismo esto suena un poquito a cómo Hitler llegó al poder. Los intentos del primer ministro Watatsui, perdón, es que es muy difícil el nombre, de frenar a los militares fracasaron. El ejército de Kwantung ignoró el gobierno y para 1932 había conquistado toda Manchuria. Por otro lado, los japoneses también atacaron a los chinos en la ciudad de Shanghái, que primero fue bombardeada por la aviación nipona, provocando miles de bajas de civiles, y finalmente conquistada por el ejército después de 6 semanas de combates. El resultado final se plasmó en el control de toda Manchuria y Shanghái por parte de los japoneses. En el caso concreto de Manchuria, Japón lo convirtió en un país independiente, entre muchas comillas, llamado Manchukuo, y con un gobierno títere controlado totalmente por los japoneses. En 1933 se firmó el Tratado de Tangu, mediante el cual Chiang Kai-shek aceptaba la creación de Manchukuo y la ocupación de Shanghái. Poco después, Chiang también aceptaba la ocupación japonesa de Jeol, un territorio limítrofe con Manchuria. La decisión de Chiang de no continuar la lucha contra Japón se basaba en su creencia de que los comunistas de Mao eran el enemigo más importante. Chiang decidió sacrificar esos territorios para poder centrarse en vencer la guerra civil china. Sin embargo, el sentimiento antijaponés del pueblo chino se incrementó de forma notable, iniciándose un boicot a los productos nipones y que se tradujo en un descenso de 2/3 de la compra de dichos productos. La conquista de Manchuria no significó el fin de los problemas japoneses, sino todo lo contrario. Las simpatías internacionales recayeron sobre China y Japón fue visto como una potencia agresora al mismo nivel que Italia o Alemania. Japón quedó aislado internacionalmente y se sintió amenazado tanto por la Unión Soviética, con la que compartía frontera en Manchuria, como por Estados Unidos. El país más crítico que Estados Unidos era el más crítico con la postura japonesa. El resultado fue la necesidad de incrementar el gasto militar para poder hacer frente a ambas amenazas. Sin embargo, la conquista de Manchuria fue muy popular entre el pueblo japonés y el ejército de Kwantung y sus comandantes fueron vistos como héroes por la opinión pública, lo que minó aún más la posición del gobierno, que se había opuesto infructuosamente a esta aventura. Vamos al punto 2.3, los años de agitación, el descenso al Valle de las Sombras. A partir de 1932, la división política en Japón era cada vez más profunda, especialmente entre una clase política contraria al expansionismo y un ejército cada vez más poderoso y partidario de continuar con las conquistas. Sin embargo, el propio ejército estaba dividido en dos grupos, ambos partidarios del expansionismo pero con intereses y objetivos diferentes. Koda-A, o Camino Imperial, partidarios de una dictadura militar veían a la Unión Soviética como su principal enemigo. Deseaban un mayor control de la economía por el gobierno para dirigirla al esfuerzo militar y defendían que el ejército debía de imbuirse en un espíritu guerrero, basado en un antiguo código samurái del Bushido.
Tosei A. Control. Apoyaba la existencia de un gobierno civil legal pero con fuerte influencia militar, aunque sin recurrir a la violencia. Deseaban una política de buenas relaciones con la Unión Soviética y su objetivo final era la conquista de China, para lo que defendía la modernización del ejército y la implantación de todo el esfuerzo nacional, económico y humano en esta tarea. Los enfrentamientos entre ambas facciones fueron la tónica dominante de la política japonesa de los años 30 y son conocidos por los propios japoneses como el descenso al Valle de las Sombras. En 1932 se produjo una rebelión militar en Tokio, conocida como los incidentes del 15 de mayo, que acabó con la vida de varios líderes civiles del mundo de la política y la economía y que culminó con el asesinato del primer ministro Inukai, que había sustituido a Wakatsuki tras la conquista de Manchuria. Los siguientes gobiernos estuvieron presididos por los almirantes Saito de 1932 al 34 y Okada de 34 al 36. La lucha por el control del poder entre ambas facciones alcanzó aquí su cenit en el líder de la facción Tosei-a, el almirante Nagato, fue asesinado por un miembro del grupo Koda-a. El asesino fue juzgado y ejecutado, lo que produjo un sangriento intento de golpe de Estado por parte de la facción Koda en 1936, en el que serían asesinados los antiguos primeros ministros Saito y Takahashi, y se intentó hacer lo mismo con Okada. 15 de los principales líderes de Koda fueron ejecutados a raíz de estos acontecimientos, y la facción Tosei-a se hizo con el control de los principales puestos de gobierno. Tras la dimisión del almirante Okada, fue elegido primer ministro Hirota, de 1936 a 37 fue ministro, que tuvo que aceptar una influencia cada vez mayor del gobierno por parte de los militares. El último intento por conseguir un mayor control civil del ejército estuvo encabezado por el gobierno del príncipe Konoye, que fue el gobierno desde el 37 al 39, pero también fue incapaz de frenar el poder creciente del ejército. Este llevó adelante los objetivos de la facción Tosei-a, control económico del país y política de rearme y modernización militar. Al mismo tiempo se llevó adelante una política exterior más agresiva con un doble objetivo: acercarse a las potencias fascistas europeas como Italia y Alemania y continuar con la conquista de China. Ambos objetivos culminaron con la firma del Pacto Anti-Comintern en 1936 entre Japón, Alemania e Italia, que eran de carácter, pues obviamente, anticomunista, y el nombramiento del general Tojo, importante líder del Tosei-a, como jefe del ejército del Kwantung. La Segunda Guerra Chino-Japonesa en 1937. El 7 de julio de 1937 se produjo un pequeño enfrentamiento entre tropas japonesas y chinas a las afueras de Pekín, conocido como el incidente del puente de Marco Polo. Esto fue aprovechado por el ejército de Kwantung para conquistar la ciudad de Pekín, a pesar del intento del príncipe Konoye por evitarlo. La toma de Pekín desencadenó la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que duró desde el 37 al 45. Los japoneses iniciaron un doble avance desde sus posiciones en el norte, Manchuria, y el sur, Shanghái. Los combates fueron especialmente duros en la ciudad de Shanghái, que Chang intentó recuperar y donde utilizó sin éxito sus mejores tropas, aniquiladas por los nipones, por cerca de 200.000 muertos. Tras esta batalla, el avance japonés fue imparable, cometiendo su ejército todo tipo de crímenes de guerra, especialmente durante la conquista de la ciudad de Nanjing, donde se cree que fueron asesinados 30.000 soldados prisioneros de guerra y 12.000 civiles, conocida como la violación de Nanjing, aunque algunos historiadores elevan la cifra de víctimas a 300.000. Sin embargo, el ataque japonés contra China, aunque conquistó una gran cantidad de terreno, se acabó estancando en 1938. Comunistas y nacionalistas se unieron para hacer frente a la agresión japonesa e iniciaron una eficaz guerra de guerrillas contra el invasor. Por otro lado, el propio tamaño de China jugó a favor de los defensores, ya que convirtió el aprovisionamiento del ejército japonés en una pesadilla. La respuesta japonesa al estancamiento fue iniciar una campaña de bombardeos aéreos contra la población civil. El principal objetivo fue Chongqing, la nueva capital de Chang, con la esperanza de minar la moral china. Sin embargo, ni Chang ni Mao estaban dispuestos a negociar, y la guerra continuó sin que su fin pareciese cercano. La guerra culminó el proceso de toma de poder por parte de los militares. Konoye dimitió en 1938, siendo sustituido por los gobiernos del general Abe y el almirante Yonai, este gobierno duró desde el 39 al 40. El estancamiento militar en China permitió a Konoye gobernar por última vez entre 1940 y 1941, o sea, se va pero luego vuelve. Sus intentos por controlar el ejército fracasaron una vez más y conllevaron la subida al poder del general Tojo del 41 al 44. Los acontecimientos de 1940 a 1941. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa en 1939 y la victoriosa campaña nazi en 1940 llevaron a un mayor estrechamiento de las relaciones entre Japón y las potencias fascistas, que se acabó plasmando en el llamado
Pacto del Eje o Pacto Tripartito, que se firmó en 1940, una alianza militar entre Japón, Alemania e Italia. Y esto contesto en el tema de Mussolini. Por otro lado, y después de graves incidentes fronterizos en 1938 y 1939, Japón y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión en abril de 1941. Dicho pacto se mantendría hasta 1945 y permitiría a los japoneses concentrar todas sus tropas en la guerra con China y más adelante contra las potencias occidentales sin preocuparse por su vecino ruso. La derrota de Francia, el aislamiento británico y la neutralidad estadounidense animaron al gobierno japonés a poner sus ojos en los territorios coloniales europeos. En 1941 se crea el concepto de Gran Esfera de Coprosperidad de Asia Oriental, según el cual, básicamente, Japón debería de convertirse en la potencia dominante en este área del mundo a costa de China y las potencias occidentales. En julio de 1941 los japoneses ocuparon sin combatir la Indochina francesa y empezaron a presionar sobre el gobierno holandés para permitirles hacer lo mismo con Indonesia. A la negativa holandesa siguió un embargo comercial decretado por Gran Bretaña y Estados Unidos. El embargo significaba un desastre para el esfuerzo militar japonés, ya que incluía los combustibles, un producto vital para la guerra moderna y del que Japón carecía totalmente. A partir de este momento, el gobierno japonés inició una serie de planes para ocupar la Indonesia holandesa, donde se encontraba la mayoría de los campos de petróleo de Asia Oriental. Japón sabía que un ataque contra este objetivo significaba la guerra contra Gran Bretaña y Estados Unidos, así que sus planes de ataque se ampliaron para incluir las colonias británicas de Hong Kong, Malasia y Singapur, y la estadounidense de Filipinas. Para neutralizar el poder bélico estadounidense, Japón planteó un ataque por sorpresa contra Pearl Harbor, en Hawái, la principal base de flota estadounidense del Pacífico. Konoye intentó una negociación a la desesperada con Estados Unidos para evitar la guerra y basada en el fin del embargo. Desgraciadamente, las pretensiones estadounidenses eran inaceptables para el gobierno nipón, que estas pretensiones ¿cuáles eran? Fin de la guerra con China, retirada de Indochina, apertura comercial de todos sus territorios al comercio estadounidense. Con la dimisión de Konoye en octubre de 1941, la subida al poder de Toyo, las negociaciones con Estados Unidos prosiguieron, pero ya como una pantalla para mantener ocultos los planes del ataque japonés contra Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor y destruyó la flota estadounidense del Pacífico, hundiendo 4 acorazados e inutilizando otros 4. Sin embargo, ninguno de los portaaviones estadounidenses fue alcanzado, lo que tendría una importancia vital en el posterior conflicto. Ataques similares se produjeron contra Hong Kong, Malasia, Filipinas e Indonesia. El 10 de diciembre, una incursión aérea japonesa hundió 2 acorazados de Gran Bretaña. Y entonces esto ocurrió en aguas asiáticas, lo que causó un gran enfado para todos. Hong Kong cayó el 25 de diciembre de 1941, Malasia y Singapur el 15 de febrero de 1942, con la rendición de 150.000 soldados británicos. Indonesia en marzo y Filipinas en mayo. Ese mismo mes los japoneses atacaron Birmania e iniciaron una ofensiva contra la India. El objetivo japonés era el de alcanzar una victoria rápida que desmoralizase a los británicos y estadounidenses y les forzase a pedir la paz. Sin embargo, este objetivo no se consiguió. Estados Unidos en concreto se sintió gravemente ofendido por el ataque por sorpresa a Pearl Harbor, que era un territorio estadounidense, en el que murieron unos 2.400 soldados y civiles por la traición y de mantener unas conversaciones de paz que eran solo un engaño para ocultar el ataque. A partir de ese momento, las posibilidades de conseguir una paz negociada se volvieron imposibles, y Japón se vio envuelto en una guerra total contra Estados Unidos que culminaría con su derrota final en 1945. El último punto es la respuesta internacional a la agresión japonesa, que ocurrió esto de 1931 al 41. La respuesta japonesa a la Sociedad de Naciones. Tras la Primera Guerra Mundial y los tratados de Versalles se había creado la Sociedad de Naciones, como ya sabéis, un organismo donde acudían representantes de todos los países para buscar una mayor cooperación internacional. Al mismo tiempo, en 1928 varios países firmaron el Pacto de Bryan-Kellogg, que declaraba ilegal cualquier guerra de agresión, que esto os lo conté ya también en otros vídeos anteriores. Todo este entramado recibió el nombre de Sistema de Seguridad Colectiva, y Japón participaba en él como miembro de la Sociedad de Naciones y signatario del Pacto de Bryan-Kellogg. Tras el incidente de Mukden en 1931, China recurrió a la Sociedad de Naciones para conseguir una respuesta internacional al ataque japonés. La Sociedad de Naciones creó la Comisión Lytton para investigar el caso, pero esta actuó con una enorme lentitud y para cuando elaboró su informe final en 1932, que daba la razón a China y condenaba la agresión japonesa, Japón ya había establecido el gobierno de Manchukuo. Obviamente, Japón rechazó las conclusiones de la Comisión Lytton y en protesta abandonó la Sociedad de Naciones en 1933. Desgraciadamente, estos hechos no trajeron mayores consecuencias.
Francia y Gran Bretaña, las únicas potencias que podían haber plantado cara a Japón, decidieron no intervenir, en parte por los efectos de la Gran Represión, que las llevaba a centrarse más en sus problemas internos, y en parte porque una China débil encajaba mejor en sus propias estrategias en la zona. Además, un Japón fuerte era visto como un eficaz aliado frente a la amenaza soviética. La inacción de la Sociedad de Naciones ante la invasión de Manchuria fue uno de los motivos que animó a Mussolini a iniciar la invasión de Etiopía en 1935. Con el inicio de la Segunda Guerra Chino-Japonesa en 1937, como ya he dicho antes, China apeló de nuevo a la Sociedad de Naciones, e igualmente con escaso éxito. En este caso, Gran Bretaña y Francia estaban demasiado ocupadas con la propia campaña expansionista de la Alemania nazi como para preocuparse de lo que ocurría en la lejana Asia Oriental. Pasamos ahora a la reacción china. La decisión de Chiang de permitir el avance japonés por Manchuria y concentrarse en la lucha contra los comunistas no fue una propuesta muy popular entre el pueblo chino. Sus propios soldados y seguidores rechazaban la idea y se produjeron varios motines de tropas nacionalistas que se negaban a luchar contra los comunistas y exigían ser desplegadas contra los japoneses. Con el inicio de la Segunda Guerra Chino-Japonesa en 1937, Chiang tuvo que ceder y aliarse con los comunistas contra los japoneses, el Segundo Frente Unido. El desarrollo militar del conflicto produjo una escisión dentro del Kuomintang, en las áreas ocupadas por los nipones. Políticos de este partido crearon un gobierno de colaboración con los japoneses que se extendía por las tierras ocupadas del noreste. En el sur y el oeste se encontraba en la zona controlada por Chiang y en el norte en las regiones en manos comunistas. El estancamiento militar del conflicto llevó a Chiang a plantearse, ante la imposibilidad de ganar la guerra, la aceptación de la ocupación japonesa de las zonas inmediatas y la vuelta a la lucha contra los comunistas. Sin embargo, con la entrada de la guerra de Estados Unidos en 1941, la inclusión de la Segunda Guerra Chino-Japonesa en un conflicto mayor, la Segunda Guerra Mundial, Chiang se convenció de que a la larga la derrota japonesa era inevitable y por tanto volvió a volcarse en la lucha contra los nipones y la colaboración con los comunistas. Por último, la respuesta estadounidense. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, entre la opinión pública estadounidense triunfaron las posturas aleacionistas que exigían que su país no debería volver a involucrarse en conflictos externos lejos de sus fronteras. Esta fue la causa de que Estados Unidos no formase parte de la Sociedad de Naciones. La posterior crisis de 1929 acentuó más aún este sentimiento. La invasión japonesa de Manchuria en 1931 coincidió con la presidencia de Hoover, un excepcionalista declarado, y por tanto Estados Unidos decidió no intervenir en este problema. La debilidad de su marina de guerra por estas fechas y la importancia del comercio con Japón fueron otros motivos que explican la postura del gobierno estadounidense. Con la subida al poder del presidente Roosevelt en 1933, la política de no intervención ideada por Hoover se mantuvo. Roosevelt prefirió centrarse en solucionar la crisis del 29 y a nivel exterior se sintió más preocupado por el ascenso de Hitler que por los sucesos asiáticos. Con el estallido de la Segunda Guerra Chino-Japonesa en 1937, las relaciones entre Japón y Estados Unidos empezaron a tensarse. Roosevelt expresó públicamente sus simpatías por China y aprobó el envío de ayuda financiera a este país. Además, aviones japoneses hundieron un cañonero estadounidense, el Panay, en el río Yangtze en diciembre de 1937, lo que provocó 3 muertes. Y sin embargo, la crisis acabó en nada. Japón se disculpó por el hundimiento del Panay y ofreció una compensación económica a las víctimas, mientras la mayoría de la opinión pública estadounidense, según 70%, según las encuestas, seguía defendiendo posturas aislacionistas. Así que Roosevelt decidió continuar con la política de no intervención. A partir de 1938, la actitud hacia Japón por parte de Estados Unidos se endureció debido a que el rechazo de Roosevelt por las posturas aislacionistas, la declaración de Japón de crear una esfera de prosperidad en Asia Oriental que fuese vista como una amenaza por Estados Unidos y Gran Bretaña, el creciente acercamiento de Japón a Alemania e Italia, el miedo de que una derrota con Chiang llevase al triunfo de los comunistas chinos apoyados por la Unión Soviética, el creciente rechazo de la opinión pública al expansionismo japonés debido a las atrocidades cometidas por su ejército en China y el éxito de las campañas militares alemanas de 1940 que llevaron a muchos estadounidenses a creer que la guerra en Europa y la guerra en Asia eran la misma guerra. Paradójicamente, Japón dependía enormemente de Estados Unidos para su esfuerzo bélico, ya que de este país provenían numerosas materias primas necesarias para su industria armamentística, pero sobre todo del petróleo que salía el combustible para sus aviones, barcos, etc. De esta forma, Roosevelt eligió la política del embargo comercial para frenar así el expansionismo japonés. Roosevelt, sobre todo, se centró en la prohibición de vender a Japón piezas para la industria aeronáutica y del petróleo, así como en la congelación de cualquier crédito bancario a este país. A ello se le unió el aumento de la ayuda financiera y militar a los chinos.
Para julio de 1941, el embargo petrolero a Japón también involucraba a Holanda y Gran Bretaña, y la situación se hizo insostenible para los nipones. Cuando las reservas japonesas de combustible se agotasen, la guerra con China tendría que cesar definitivamente. Debido a esto, Japón intentó negociar con Estados Unidos algún tipo de solución al problema, pero la exigencia de Roosevelt de la retirada japonesa de todas las tierras chinas ocupadas se consideró inaceptable. Fue a partir de este momento cuando la opción de conquistar los campos petrolíferos de la Indonesia holandesa se convirtió en una prioridad para el ejército japonés y, bajo su punto de vista, convirtió la guerra con Estados Unidos en algo inevitable.